Pues bueno, para comenzar, quiero darle la bienvenida a Susana Miranda, directora general de Centro Tolsu. Muchas gracias. Muy buena tarde para todos. Bienvenidos a Centro Tolsu. Para nosotros es un gusto contar con su presencia en esta ocasión. Para el equipo de Centro Tolsu es un placer desarrollar eventos como lo es este, de gran importancia, de gran magnitud, que es el preámbulo, como bien lo dijo Francisco, a esta proyección que vamos a tener el próximo 11 de febrero en punto de las 10 de la mañana aquí en las instalaciones de Centro Tolsu. Quiero agradecer profundamente a nuestros aliados comerciales, Culturarte, Francisco, muchas gracias, y a Cinedot, a través de Alejandro Fernández, muchas gracias, porque sin ustedes no se podría lograr esto. Estas proyecciones que dan oportunidad al público que lo pide, lo merece, lo necesita, tener estas proyecciones aquí en la ciudad, y qué mejor que aquí en Centro Tolsu. Estoy segura que va a ser un excelente momento para todos, de mucho enriquecimiento. Muchas gracias y gracias a todos. Gracias, Susana. Ahora cedo la palabra a Pedro García Muciño, director cultural de Centro Tolsu, para que nos pueda presentar a nuestras panelistas. Pedro, gracias. Muchísimas gracias, muy buenas noches a todas y todos de nueva cuenta. Pues tengo el honor de manera muy sencilla, porque es un currículum muy amplio de cada uno de quienes nos acompañan, pero no quisimos dejar de, antes de entrar en la charla, que esperamos que sea muy rica entre nuestras panelistas, comentar quienes nos honran con su presencia. Así que abro en primer lugar con Maricruz Castro Ricalde, que es doctora en Letras Modernas por la Universidad Iberoamericana. Realizó también estudios doctorales en Ciencias de la Información en la Universidad del País Vasco. Es profesora investigadora del Tecnológico de Monterrey, en donde imparte materias de narrativa visuales, audiovisuales y análisis de textos en multiplataformas. Ha recibido innumerables premios y reconocimientos estatales y nacionales. Ha publicado y coeditado más de una veintena de libros y numerosos artículos en revistas indexadas en temas vinculados con textualidades y género. Ha realizado también estancias de docencia e investigación en prestigiadas universidades tanto en los Estados Unidos como en Europa. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores con nivel 2 y de la Academia Mexicana de Ciencias, y como parte de sus intereses de investigación estudia las narrativas digitales creadas por mujeres y madres de portadas, así como la obra de guionistas del cine mexicano. Así que, doctor Maricruz, muchas gracias también por acompañarnos. Nos acompaña también esta noche la maestra Dilsa Bustabaf, maestra de ballet, coreógrafa y directora artística. Realizó sus estudios en Cuba, en la Escuela Profesional de Ballet Metodología Cubana. En México ha realizado diversos cursos y seminarios en investigación de las artes, didáctica con especialidad en ballet, traducción, interpretación y significado del vocabulario técnico de la danza clásica. Su trabajo en México ha llevado sus coreografías a importantes muestras, competencias y festivales en distintos estados del país, además de haber sido invitada a colaborar como jurado, directora artística, coreógrafa en muestras y concursos nacionales e internacionales. Se desempeñó como directora artística, coreógrafa y metodóloga para el Ballet Clásico del Estado de México, llevando la danza por todos los rincones del Estado de México y en importantes festivales nacionales como el Festival Internacional Cervantino. Con la Orquesta Filarmónica de Toluca, que es una aliada pues tanto de Culturarte como de Centro Tolsu. Ha dirigido el ballet y realizado las coreografías para las óperas Aida y los ballets El Lago de los Cisnes, El Cascanueces y El Rey Ratón, y pues ya está, según entiendo, trabajando también en el ballet Giselle. Bienvenida, maestra Dilsa, muchas gracias. Nos acompaña también Betsa del Valle, maestra en estudios especializados en teatro por la Universidad Internacional de La Rioja en España y licenciada en Ciencias de la Comunicación por el TEC de Monterrey Campus Toluca. Su talento y vocación le han permitido pisar grandes escenarios de nuestro país y trabajar con artistas de gran prestigio. Cuenta con más de 15 años de experiencia como actriz y cantante. Desde 2014 ha colaborado también con la Orquesta Filarmónica de Toluca como creativa en distintos espectáculos como las óperas Aida, Carmen, El Barbero de Sevilla y Madame Butterfly.
Ha colaborado de manera permanente con la productora Culturarte en sus distintas producciones. En 2019, antes de la pandemia, realizó la dirección escénica para el estreno mundial en español de la obra Frankenstein, que fue todo un éxito en el Valle de Toluca. Es cofundadora del colectivo de teatro con mujeres dedicadas al teatro en la ciudad de Toluca y se ha dedicado también a la promoción, gestión e investigación de las artes escénicas, una mujer del escenario que escribe, produce, dirige y crea distintos espectáculos. Gracias, Betsa, por acompañarnos. Y también de manera muy especial, desde Centro Tolsú queremos agradecer la presencia del Club de Lectura Mujeres Entre Líneas. Por extraño que pueda sonar, este club de lectura nace en 2018 en las entrañas, así nos dijeron, de una boutique, Lara Boutique, si mal no lo pronuncio, esto con el fin de congregar mujeres afines al aprendizaje colectivo a través de la literatura. Con el pasar de tiempo, el club fue creciendo tanto en integrantes como intelectualmente. Sus sesiones quincenales están llenas de debate y análisis, siempre respetando la opinión de cada una de sus integrantes. Con más de 40 libros leídos y analizados a profundidad, el club ha sido semillero de grandes mujeres en distintos ámbitos sociales. Integrantes del club Mujeres Entre Líneas han participado como ponentes en la FILEM, en canales de YouTube de corte literario y han dado un sinfín de pláticas alrededor de la ciudad, todo esto con el fin de promover la lectura. Además de ser un club lector, también son apasionadas por la cultura en Toluca y sus alrededores, promoviendo y asistiendo a las óperas, ballets, obras de teatro, museos y diversas actividades relacionadas con la cultura. Y esta tarde nos acompaña como representante de este club, además de que agradecemos a las integrantes que están presentes, la doctora Ángela Núñez. Ángela, muchísimas gracias por su presencia. Pues, regreso el micrófono a Francisco Mejía para explicar la dinámica de este panel. Gracias. Pues vamos a tener varios segmentos en el cual primero escucharemos a Betsa del Valle, que va a hacer esta lectura de la novela, de estos fragmentos, que posteriormente veremos el fragmento de la película y después veremos el fragmento del ballet. Esto con la idea de que posterior a ver los videos podamos tener la intervención, en primer lugar, en la parte de la novela de Ángela. Después tendremos la intervención de Maricruz en la parte de cine y después de la maestra Dilsa en la parte de danza, ¿sí? Entonces, bueno, Betsa, adelante. Una de esas tardes, antes de que Mamá Elena dijera que ya se podían levantar de la mesa, Tita, que entonces contaba con 15 años, le anunció con voz temblorosa que Pedro Musquiz quería venir a hablar con ella. ¿Y de qué tiene que venir a hablar ese señor?, dijo Mamá Elena luego de un silencio interminable que encogió el alma de Tita. Con voz apenas perceptible respondió: yo no sé. Mamá Elena le lanzó una mirada que para Tita encerraba todos los años de represión que habían flotado sobre la familia y dijo: pues más vale que le informes que si es para pedir tu mano, no lo haga. Perdería su tiempo y me haría perder el mío. Sabes muy bien que por ser la más chica de las mujeres, a ti te corresponde cuidarme hasta el día de mi muerte. Dicho esto, Mamá Elena se puso lentamente de pie, guardó sus lentes dentro del delantal y a manera de orden final repitió: por hoy hemos terminado con esto. Tita sabía que dentro de las normas de comunicación de la casa no estaba incluido el diálogo, pero aún así, por primera vez en su vida intentó protestar a un mandato de su madre. Pero es que yo opino que tú no opinas nada y se acabó. Nunca, por generaciones, nadie en mi familia ha protestado ante esta costumbre y no va a ser una de mis hijas quien lo haga. Tita bajó la cabeza y con la misma fuerza con que sus lágrimas cayeron sobre la mesa, así cayó sobre ella su destino. Y desde ese momento supieron ella y la mesa que no podían modificar ni tantito la dirección de estas fuerzas desconocidas que las obligaban, a la una, a compartir con Tita su sino, recibiendo sus amargas lágrimas desde el momento en que nació, y a la otra, asumir esta absurda determinación. Sin embargo, Tita no estaba conforme. Una gran cantidad de dudas e inquietudes acudían a su mente. Por ejemplo, ¿le agradaría tener conocimiento de quién había iniciado esta tradición familiar? Sería bueno hacerle saber a esta ingeniosa persona que en su perfecto plan para asegurar la vejez de las mujeres había una ligera falla. Si Tita no podía casarse ni tener hijos,
¿quién la cuidaría entonces al llegar a la senectud? ¿Cuál era la solución acertada en estos casos? ¿O es que no se esperaba que las hijas se quedaran a cuidar a sus madres, sobrevivieran mucho tiempo después del fallecimiento de sus progenitoras? ¿Y dónde se quedaban las mujeres que se casaban y no podían tener hijos? ¿Quién se encargaría de atenderlas? Es más, quería saber cuáles fueron las investigaciones que se llevaron a cabo para concluir que la hija menor era la más indicada para velar por su madre y no la hija mayor. ¿Se había tomado alguna vez en cuenta la opinión de la hija mayor o de las hijas afectadas? ¿Le estaba permitido al menos, si es que no se podía casar, el conocer el amor? ¿O ni siquiera eso? Tita sabía muy bien que todas estas interrogantes tenían que pasar irremediablemente a formar parte del archivo de preguntas sin respuesta. En la familia de la Garza se obedecía y punto. Mamá Elena, ignorándola por completo, salió muy enojada de la cocina y por una semana no le dirigió la palabra. Bueno, ahora vamos a comenzar entonces hablando de esta parte de la historia de amor que es un eje en esta novela, desde la parte de justamente la novela. Adelante. Bueno, muchísimas gracias primero por la invitación y segundo agradecer el esfuerzo que implica traer este tipo de obras para que nos acerquen a la cultura y también nos acerquen a la lectura. Y bueno, abriendo con esta imagen maravillosa, esta historia de amor del México revolucionario, de realismo mágico, donde nos podemos encontrar a Tita y a Pedro como protagonistas principales de esta historia de amor. Tita, que es empujada a la vida en un torrente de lágrimas y crece, es la hija menor de esta familia de la Garza, en la cual pues ella se entera, una vez que ya se había enamorado de Pedro, que está destinada a cumplir con una costumbre familiar en la cual ella no puede casarse y no puede tener hijos porque tiene que quedarse a cuidar a su madre. Esta madre en la figura de Mamá Elena, con una figura completamente autoritaria, castrante, con un trato muy rudo hacia sus hijas, que le impone todas estas situaciones. Pero Tita nace en el ambiente de la cocina y es este ambiente de la cocina la que le permite tener una buena relación con la comida y por ello ella es capaz de expresar sus emociones y sus sentimientos y canalizarlos a través de la comida. Y este hombre, Pedro, que está tremendamente enamorada de ella hasta el punto de aceptar casarse con su hermana para poder tener cercanía con Tita, ¿no? Y bueno, así nace esta historia de amor, se desarrolla entre muchos otros personajes, pero la sensibilidad y los puntos
principales que toca esta novela para mí, pues serían ese recalcar las tradiciones, el ambiente femenino de la novela, ya que se desarrolla en la cocina y en torno a algo que es tan importante para nosotros como es la comida. Gracias. Adelante, Maricruz. Bueno, cuando esta novela se publica en 1989, había ya muchas escritoras mexicanas, pero que formaban parte más que nada del ámbito académico. Y de repente viene este texto que es un verdadero trancazo. O sea, comienza a venderse en Sanborns, lo podías encontrar hasta en Vips, y todo el mundo decía, ¿qué es esto? O sea, la gente más o menos de mi edad seguramente recordará de primera mano lo que significó como agua para chocolate para la literatura mexicana. La trascendencia que tuvo a nivel internacional. Fue el primer libro que se tradujo a 30 idiomas, que vio ediciones sucesivas, y en ese momento Laura Esquivel, que trabajaba, escribía guiones en la televisión mexicana, la televisión educativa, y estaba casada con Alfonso Arau. Dado el éxito de la novela, en solo 3 años se produjo la película. Laura Esquivel como guionista. Entonces, bueno, no es poca cosa, ni tampoco fue fruto de la casualidad el que tuviéramos un texto cinematográfico que estuvo nominado a los premios más importantes en Inglaterra, el BAFTA, estuvo nominado al Globo de Oro, arrasó con los Arieles, el máximo premio de cine en México, o sea, tuvo 10 Arieles, incluida mejor película, mejor dirección, mejor guión, etcétera. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que la trascendencia de esta novela, y lo pudieron leer, escuchar en la voz de Betsa, es enorme, porque imagínense el número de hogares a los que llegó este mensaje en el que es posible romper la tradición, una tradición de tantos años, que una mujer puede pensar, una jovencita de 15 años puede pensar y puede interrogarse y puede decir, bueno, y le preguntaron a la mayor y me preguntaron a mí, es decir, las mujeres pueden pensar y dentro de un margen muy pequeño, porque finalmente está este vínculo con la madre, puede tomar ciertas decisiones. No solamente tenemos este elemento en donde de pronto hay una mujer que escribe, que es Laura Esquivel, y que a través de sus personajes femeninos piensan, cuestionan y comienzan a buscar soluciones desde el afecto. Entonces yo me voy ahorita a la película y vean, no sé si ustedes se fijaron, en el tipo de iluminación y en el tipo de colores, algo totalmente cálido. Es como si fuera una película que nos abraza y que al mismo tiempo, si ustedes se fijan, en el caso de la novela, si no comenzamos desde el inicio, nos perdemos este contexto de la época, de cuándo fue, de por qué esto ocurre. Y en cambio en la película y también en el ballet, vean cómo a través de la escenografía, a través de todos los dispositivos que aparecen, podemos identificar que no es en los años 80 o que no es a mediados de siglo, sino nos remontamos mucho más allá. Podemos ver el vestuario y por lo tanto podemos entender perfectamente todo el peso de la tradición en los personajes. En este segmento tan pequeñito que vimos, y con esto finalizo esta primera intervención, vean la gran utilidad del lenguaje audiovisual. Tita está arriba, y Pedro está abajo. Y en lugar de que sea la voz de Pedro la que se imponga, es la mirada de Tita y la voz de Tita la que le responde a Pedro. Entonces, lo que es bien interesante es cómo Laura Esquivel supo trasladar al lenguaje audiovisual esta perspectiva de mujeres que pueden preguntar, que pueden ver y que pueden dirigir nuestra mirada hacia temas que usualmente no habían sido explorados. Buenas tardes.
desde el punto de vista del ballet, yo quisiera comenzar un poquito basado en las escuelas que existen dentro del ballet, y la inglesa es una de las escuelas más alejadas, que siempre ha sido como muy reservada de mantenerse en su estilo pues, clasista, su estilo del Royal. De hecho, es el Royal Ballet, que es un ballet patrocinado por los reyes de Inglaterra. Entonces, el hecho de que hayan volteado a ver a la cultura mexicana ya es algo que tenemos que decir, el valor que tiene el libro, la película, todo en su contexto para llamar la atención de ese ballet. Le comentaba ahorita a Paco que hablábamos, es importante destacar que dentro del ballet, en pocas ocasiones ha podido el coreógrafo convivir con el escritor. Eso es otra cosa que notamos cuando vemos el ballet. La convivencia de cómo pudo trasladar, porque obviamente es muy difícil dentro del ballet respetar los momentos de la obra o la cronología de la obra, pero cómo por la convivencia con el artista y por el deseo de conocer la cultura mexicana, algo que tenemos que destacar, es importante cómo esa convivencia permite que cuando vemos la obra sabemos que estamos en México, que la escenografía que está basada con un arquitecto mexicano, hubo toda esa conexión no solo del coreógrafo con la escritora, sino también del escenógrafo con el arquitecto mexicano para conocer las características que decía, ya en el ballet se ve que es México. Respetar las costumbres del peinado de la época, los vestuarios, pero sobre todo en los movimientos que ya son neoclásicos contemporáneos, con una gran técnica, con una gran limpieza, demostrar los pasos que nos llevan a conectar con el folclore mexicano. No vemos a un cisne, no vemos a no ser una princesa, vemos a una mexicana en la época. Y eso es muy destacable para empezar por lo que estamos hablando. Y sobre todo, la mesa en el escenario nos da la medida de que vamos a vivir este proceso de los sabores para que tengamos un referente de la cocina, la mesa. Entonces, porque el ballet obviamente no puede usar como el cine todas las demás cosas que nos llevan a ambientarlo, tendría que usar determinados momentos. Y en este caso es la mesa, que después lo vamos a ver casi en todos los momentos, porque la cocina es lo que une esta historia, y ellos lo hicieron a través de la mesa. Gracias. Adelante, Beto. Cantidades para el fondant: 800 gramos de azúcar granulada, 60 gotas de limón y el agua suficiente para que remoje el azúcar. Manera de hacerlo: se ponen en una cacerola el azúcar y el agua al fuego sin dejar de moverla hasta que empiece a hervir. Se cuela en otra cacerola y se vuelve a poner al fuego, agregándole el limón hasta que tome un punto de bola floja, limpiando de vez en cuando los bordes de la cacerola con un lienzo húmedo para que la miel no se azucare. Cuando ha tomado el punto anteriormente indicado, se vacía en otra cacerola húmeda, se rocía por encima y se deja enfriar un poco. Después, con una espátula de madera, se bate hasta que se empaniza. Para aplicarlo, se le pone una cucharada de leche y se vuelve a poner al fuego para que se deslíe. Se le pone después una gota de carmín y se cubre con él únicamente la parte superior del pastel. Nacha se dio cuenta de que Tita estaba mal cuando ésta le preguntó si no le iba a poner el carmín. Mi niña, se lo acabo de poner. ¿No ves el color rosado que tiene? No. Vete a dormir, niña, yo termino el turrón. Solo las ollas saben los hervores de su caldo, pero yo adivino los tuyos. Y ya deja de llorar, que me estás mojando el fondant y no va a servir. Anda, ya vete. Nacha cubrió de besos a Tita y la empujó fuera de la cocina. No se explicaba de dónde había sacado nuevas lágrimas, pero las había sacado y alterado con ellas la textura del turrón. Ahora le costaría doble esfuerzo dejarlo en su punto. Ya sola, se dio la tarea de terminar con el turrón lo más pronto posible para irse a dormir. El turrón se hace con 10 claras de huevo y 500 gramos de azúcar batidos a punto de hebra fuerte. Cuando terminó, se le ocurrió darle un dedazo al fondant para ver si las lágrimas de Tita no habían alterado el sabor. Y no,
Aparentemente no alteraron el sabor, pero sin saber por qué, a Nacha le entró de golpe una gran nostalgia. Recordó uno a uno todos los banquetes de boda que había preparado para la familia de la Garza, con la ilusión de que el próximo fuera el suyo. A sus 85 años no valía la pena llorar, ni lamentarse de que nunca hubieran llegado ni el esperado banquete ni la esperada boda, a pesar de que el novio sí llegó. Vaya que había llegado, solo que la mamá de mamá Elena se había encargado de ahuyentarlo. Desde entonces se había conformado con gozar de las bodas ajenas, y así lo hizo por muchos años sin repelar. No sabía por qué lo hacía ahora. Sentía que era una reverenda tontería, pero no podía dejar de hacerlo. Cubrió con el turrón lo mejor que pudo el pastel y se fue a su cuarto, con un fuerte dolor de pecho. Lloró toda la noche y a la mañana siguiente no tuvo ánimos para asistir a la boda. Tita hubiera dado cualquier cosa por estar en el lugar de Nacha, pues ella no solo tenía que estar presente en la iglesia, se sintiera como se sintiera, sino que tenía que estar muy pendiente de que su rostro no revelara la menor emoción. Creía poder lograrlo siempre y cuando su mirada no se cruzara con la de Pedro. Ese incidente podría destrozar toda la paz y la tranquilidad que aparentaba. Sabía que ella, más que su hermana Rosaura, era el centro de atención. Los invitados, más que cumplir con un acto social, querían regodearse con la idea de su sufrimiento, pero no los complacería, no. Podía sentir claramente cómo penetraban por sus espaldas los cuchicheos de los presentes a su paso. ¿Ya viste a Tita? Pobrecita, su hermana se va a casar con su novio. Yo los vi un día en la plaza del pueblo tomados de la mano, tan felices que se veían. ¡Ay, no me digas! Sí, pues Paquita dice que ella vio como un día en plena misa Pedro le pasó a Tita una carta de amor, perfumada y todo. Dicen que van a vivir en la misma casa. Yo que Elena no lo permitía. No creo que lo haga. Ya ves cómo son los chismes. De esta noticia terrible para Tita de que Pedro con quien se va a casar es con su hermana Gertrudis, se niega a asistir a la fiesta de compromiso, y entonces mamá Elena en reprimienda le dice que entonces se va a encargar del banquete de bodas junto con Nacha, y que cuidadito la vea poniendo una mala cara o soltando alguna lágrima. Es aquí cuando aparece esta figura tan importante que ha acompañado a Tita durante toda su vida, Nacha. Nacha, quien la cuida, quien la procura, quien la mima, y que también de alguna manera le transmite toda esta sabiduría acerca de la cocina. Y estos dichos, cuando le dice que solo las ollas conocen los hervores de sus caldos, que no la vea llorar, que nadie la vea llorar al otro día, que llore en ese momento. Y al derramar esas lágrimas sobre el pastel de bodas, pues Tita, hablábamos de que hacía una alquimia con la comida.
transformaba los elementos, y entonces ella deposita en esta masa del fondant, a través de sus lágrimas, todo ese dolor y toda esa frustración por no poderse casar con Pedro. Y esto resulta que al final del banquete, cuando prueban el pastel, pues a todos les da una intoxicación tremenda y acaba arruinándose, por consiguiente, la boda de su hermana Gertrudis. Mamá Elena le pone una reprimienda tremenda y ella alega que el único ingrediente que pudo haber en ese pastel que no estuviera dentro de la receta, pues eran sus lágrimas. No le creen, pero al final de cuentas Tita es muy feliz porque en esta boda Pedro le confirma que el único propósito de haberse casado con su hermana es buscar esta cercanía con su persona, ¿no? Y esto, pues bueno, ella le hace muy muy feliz, y de aquí pues se sigue desenrollando la historia. Las recetas de cocina son parte de los escritos en los que las mujeres, desde los conventos, desde la Edad Media, desde la colonia, era la forma de expresarse, era la manera en la que dejaban huella, porque a través de los recetarios podían pasar de generación en generación o podían tener prestigio el propio convento. Por lo tanto, durante mucho tiempo se pensó en los recetarios y en este espacio tan importante como es la cocina, la mesa, la preparación, los alimentos, un ámbito de mujeres. Y también eso significó que durante muchísimas décadas, mujeres que querían ser distintas le huyeran a la cocina. ¿Por qué razón? Porque querían romper con esa tradición. ¿Y qué es lo que hace Laura Esquivel? Un movimiento inverso de reivindicar aquello que había sido visto como parte de una esclavitud o como parte de una opresión femenina. En el pasaje que nos leyó Betsa, vemos por una parte la fuerza de las lágrimas de Tita, en el que así como las recetas de cocina, las lágrimas femeninas en la tradición son inmovilizadoras. Lloras y ya no haces nada. Y sin embargo, ¿qué efecto producen las lágrimas de Tita? Uno, la remembranza de Nacha. Nacha, que es la trabajadora doméstica y con el apapacho de decir, ay, es que es como de la familia, no. O sea, es como de la familia, pero no en la familia. O sea, ahí hay un fuerte componente de clase social en donde Nacha finalmente sigue siendo la dueña y señora de la cocina, la dueña y señora del afecto de la desterrada, que es Tita. Por lo tanto, hay otro movimiento inverso que es el peso de las lágrimas, y en lugar de verlas como un agente que hace que las mujeres no actúen, las lágrimas impulsan a algo. En la película, si ustedes se fijaron, hay un manejo bien interesante de los planos, porque muy pocas veces Tita pasa a primer plano. Siempre la vemos velada, siempre la vemos en un segundo o en un tercer plano, porque no hay que perder de vista que lo importante es la boda. Y sin embargo, a través de las lágrimas, a través de la receta, Tita sigue estando presente en la escena. Yo en esta parte quisiera destacar la importancia de la pantomima para el ballet. Nosotros interpretamos con el cuerpo y la expresión es muy importante. No usamos la palabra. Entonces, a través de la música, que aquí cumple pues un lugar muy importante por el tipo de música que se maneja, que nos transporta a México, vemos en la pantomima toda la historia. Vemos cómo él pasa, cómo él le cuenta, cómo ella está casada, o sea, la fiesta, pero cómo ella pasa y él le dice algo que a ella le conmueve, que lo vimos muy claro en la película porque lo podemos escuchar, pero a través del movimiento, la expresión y lo que nosotros llamamos pantomima, también puedes entender
es lo que está pasando, la obra, que a veces para nosotros es muy importante porque si esa pantomima no está clara, puede aburrir al espectador la obra porque no la entiende. Entonces, cuando dejas de entender, eso te desconecta. Tienes que entender lo que está pasando para ir disfrutando la obra. Y creo que aquí es muy importante, sobre todo, destacar que se entiende perfectamente la pantomima, uno, y dos, que el ambiente que se logra con la música, la escenografía y el vestuario nos transmite a México. Y tenemos que partir de que esto está hecho en el Royal Ballet, lo cual tiene un mérito mucho más importante porque estamos ahí. Nosotros que vivimos acá lo vemos muy cercano, pero para ellos que estar allá, para ella lograr ser esa mexicana, el bailarín ser ese mexicano, llevar todo el contexto no solo de la cultura, sino de la época, y que lo sintamos bien y claro, creo que es muy importante y es muy meritorio del Royal Ballet. Codornices en pétalos de rosas. Ingredientes: 12 rosas, de preferencia rojas, 12 castañas, 2 cucharadas de mantequilla, 2 cucharadas de fécula de maíz, 2 gotas de esencia de rosas, 2 cucharadas de anís, 2 cucharadas de miel, 2 ajos, 6 codornices. Manera de hacerse: se desprenden con mucho cuidado los pétalos de las rosas, procurando no pincharse los dedos, pues aparte de que es muy doloroso el piquete, los pétalos pueden quedar impregnados de sangre y esto, aparte de alterar el sabor del platillo, puede provocar reacciones químicas por demás peligrosas. Pero Tita era incapaz de recordar este pequeño detalle ante la intensa emoción que experimentaba al recibir un ramo de rosas de manos de Pedro. Era la primera emoción profunda que sentía desde el día de la boda de su hermana, cuando escuchó la declaración del amor que Pedro sentía por ella y que trataba de ocultar a los ojos de los demás. Mama Elena, con esa rapidez y agudeza de pensamiento que tenía, sospechaba lo que podía pasar si Pedro y Tita tenían oportunidad de estar a solas. Por tanto, haciendo gala de asombrosas artes de prestidigitación, hasta ahora se las había ingeniado de maravilla para ocultar al uno de los ojos y al alcance del otro. Pero se le escapó un minúsculo detalle. A la muerte de Nacha, Tita era entre todas las mujeres de la casa la más capacitada para ocupar el puesto vacante de la cocina. Y ahí escapaban de su riguroso control los sabores, los olores, las texturas y lo que éstas pudieran provocar. Tita era el último eslabón de una cadena de cocineras que desde la época prehispánica se habían transmitido los secretos de cocina de generación en generación y estaba considerada como la mejor exponente de este maravilloso arte, el arte culinario. Por tanto, su nombramiento como cocinera oficial del rancho fue muy bien recibido por todo el mundo. Tita aceptó el cargo con agrado, a pesar de la pena que sentía por la ausencia de Nacha. Esta lamentable muerte tenía a Tita en un estado de depresión muy grande. Nacha, al morir, la había dejado muy sola. Era como si ella hubiera muerto, como si hubiera muerto su verdadera madre. Pedro, tratando de ayudarla a salir adelante, pensó que sería un buen detalle llevarle un ramo de rosas al cumplir su primer año como cocinera del rancho. Pero Rosaura, que esperaba a su primer hijo, no opinó lo mismo. Y en cuanto lo vio entrar con el ramo en las manos y dárselo a Tita en vez de a ella, abandonó la sala presa de un ataque de llanto. Mama Elena, con solo una mirada, le ordenó a Tita salir de la sala y deshacerse de las rosas. Pedro se dio cuenta de su osadía bastante tarde, pero Mama Elena, lanzándole la mirada correspondiente, le hizo saber que aún podía reparar el daño causado. Así que, pidiendo una disculpa, salió en busca de Rosaura. Tita apretaba las rosas con tal fuerza contra su pecho que cuando llegó a la cocina, las rosas que en un principio eran de color rosado, ya se habían vuelto rojas por la sangre de las manos y el pecho de Tita. Tenía que pensar rápidamente qué hacer con ellas. Estaban hermosas. No era posible tirarlas a la basura. En primera, porque nunca antes había recibido flores, y en segunda, porque se las había dado Pedro. De pronto, escuchó claramente la voz de Nacha, dictándole al oído una receta prehispánica donde se utilizaban
pétalos de rosa. Tita la tenía medio olvidada, pues para hacerla se necesitaban faisanes y en el rancho nunca se habían dedicado a criar ese tipo de aves. Lo único que tenía en ese momento era codornices, así que decidió alterar ligeramente la receta con tal de utilizar las flores. Rosaura, pretextando náuseas y mareos, no pudo comer más que 3 bocados. En cambio, Gertrudis, algo raro le pasó. Parecía que el alimento que estaba ingiriendo producía en ella un efecto afrodisíaco, pues empezó a sentir que un intenso calor le invadía las piernas. Un cosquilleo en el centro de su cuerpo no la dejaba estar correctamente sentada en su silla. Empezó a sudar y a imaginar qué se sentiría ir sentada al lomo de un caballo, abrazada por un villista, uno de esos que había visto una semana antes entrando a la plaza del pueblo, oliendo a sudor, a tierra, a amaneceres de peligro e incertidumbre, a vida y a muerte. Ella iba al mercado en compañía de Chencha, la sirvienta, cuando lo vio entrar por la calle principal de Piedras Negras. Venía al frente de todos, obviamente capitaneando a la tropa. Sus miradas se encontraron y lo que vio en los ojos de él la hizo temblar. Vio muchas noches junto al fuego deseando la compañía de una mujer a la cual pudiera besar, una mujer a la cual pudiera abrazar, una mujer como ella. Sacó su pañuelo y trató de que junto con el sudor se fueran de su mente todos esos pensamientos pecaminosos. Para entonces, el olor a rosas que su cuerpo despedía había llegado muy, muy lejos, hasta las afueras del pueblo en donde revolucionarios y federales libraban una cruel batalla. Entre ellos, sobresalía por su valor el villista ese, el que había entrado una semana antes a Piedras Negras y se había cruzado con ella en la plaza. Una nube rosada llegó hasta él, lo envolvió y provocó que saliera a todo galope hacia el rancho de Mama Elena. Juan, que así se llamaba el sujeto, abandonó el campo de batalla dejando atrás a un enemigo a medio morir, sin saber para qué. Una fuerza superior controlaba sus actos, lo movía una poderosa necesidad de llegar lo más pronto posible al encuentro de algo desconocido en un lugar indefinido. No le fue difícil dar, lo guiaba el olor del cuerpo de Gertrudis. Llegó justo a tiempo para descubrirla corriendo en medio del campo. Entonces supo para qué había llegado hasta allí. Esta mujer necesitaba imperiosamente que un hombre le apagara el fuego abrasador que nacía en sus entrañas, un hombre igual de necesitado de amor con ella, un hombre como él. Gertrudis dejó de correr en cuanto lo vio venir hacia ella, desnuda como estaba, con el pelo suelto cayéndole hasta la cintura, irradiando una luminosa energía. Representaba lo que sería una síntesis entre mujer angelical y una infernal. La delicadeza de su rostro y la perfección de su inmaculado y virginal cuerpo contrastaban con la pasión y la locura que le salía atropelladamente por los ojos y los poros. Estos elementos aunados al deseo sexual que Juan por tanto tiempo había contenido por estar luchando en la sierra. Eso hizo que el encuentro entre ambos fuera espectacular. Él, sin dejar de galopar para no perder tiempo, se inclinó, la tomó de la cintura, la subió al caballo delante de él, pero acomodándola frente a frente, y se la llevó. El caballo, aparentemente siguiendo las órdenes de su superior, siguió galopando como si supiera perfectamente cuál era su destino final, a pesar de que Juan le había soltado las riendas para poder abrazar y besar apasionadamente a Gertrudis. El movimiento del caballo se confundía con el de sus cuerpos mientras realizaban su primera copulación a todo galope y con alto grado de dificultad.
deseo, de muestra de amor de Pedro hacia Tita, y que Tita puede convertirlo a través de la comida en estas codornices en algo tan sublime, ¿no? Que todos en la mesa no pueden incluso disimular su excitación, pero la que más digamos que la que más manifiesta este deseo contenido por Pedro y Tita es Gertrudis, quien de manera irremediable empieza a manifestar una enorme necesidad de que alguien le ayude a apagar ese fuego interno, ese sentimiento que la abraza, que la quema, como el baño, ¿no? Que se empieza a incendiar y que toda el agua que empieza a caerle del baño no llega a tocar su piel porque las gotas de agua se evaporan antes de tener este contacto. Y es aquí cuando Pedro, pues al ver a esta escena de Gertrudis, le nacen unas ganas de decirle a Tita que escape con él, y empieza a desearla cada vez más, porque ese ojo acusador, ese ojo que los tenía tan vigilados, que era la mamá Elena, pues no les permitía ni siquiera una mirada en la cual pudiera demostrarse nada o decirse nada mediante palabras. Entonces es Tita que a través de la cocina encuentra esta manera de comunicarse con Pedro y también la manera de comunicarse incluso con los demás. Bueno, en esta tercera y última intervención, ya después de que vimos estos fragmentos, quiero señalar dos elementos. Este gran éxito que tuvo Laura Esquivel se acompañó de otra novela igualmente exitosa como lo fue Arráncame la Vida. Y esto inauguró lo que cierta crítica literaria llamó literatura laica, literatura para mujeres, literatura femenina. Fue una manera de tratar de desarticular el potencial que tenía para que a través de la lectura pues pudiéramos entender y comprender de otras formas el deseo y el cuerpo femenino. Por lo tanto, con esa etiqueta, como ocurre con todas las etiquetas, su propósito es inmovilizar, disminuir y que lo viéramos no como el libro, como la novela que era. Y el otro elemento que estos pasajes, algo de ello tienen, hay otros momentos de la novela en donde es mucho más significativo, es una relectura de lo que se llamó el realismo mágico. Aquí lo vemos con el puro hecho de que con la sangre se pinten las rosas de rojo, por ejemplo. Y entonces es de nueva cuenta un tipo de escritura tan identificado en la literatura latinoamericana, escrita por varones. Y cómo Laura Esquivel nuevamente le da la vuelta a esta idea de esa hipérbole, esa exageración, esa verborrea, todo esto que pasa casi a un nivel milagroso, increíble, imposible de creer. Y en este caso, en la película, el hecho de que escuchemos en la voz en off de una mujer muerta, ¿no? Como lo es Nacha, el que de repente unas rosas rosas se convierten en rojas, están haciendo todos estos guiños a lo que late en relación con el realismo mágico o el real maravilloso latinoamericano. En el caso específico del lenguaje audiovisual, vean cómo Arau es mucho más tímido que la propia novela o que la propia adaptación en el ballet. Renuncia a los planos cercanos. No vemos esta transformación, vemos nada más cómo ocurre, y eso está muy bien. Ocurre en el personaje de Regina Tornet, está maravillosa, ¿no? Como la madre, en el que también desea. Y esto es algo que está presente y conocemos
la historia después de por qué le pone diques a su deseo la madre. Entonces estos cuerpos femeninos deseantes y que a través de la comida de Tita todavía no puede, pero a través de su comida su hermana puede desear y consumar su deseo. Yo creo que en este espacio también se ve la importancia del vestuario. Cómo con el vestuario logra, primero que la veamos a ella desnuda y los bailarines que están alrededor con cierto vestuario del color nos da la sensación de que está tomando fuego. Sí, nos deja ver ese momento que obviamente en el ballet tiene que ser mucho más sutil por las condiciones del escenario y las condiciones de lo que es hacer un ballet. Con estos fragmentos que hemos estado viendo, no nos podemos perder, definitivamente, verlo completo para disfrutar todos los momentos de la obra dentro de la coreografía. Lo que hemos visto nos lleva al punto de que lo vamos a entender, que sí está llegando a nosotros, que si leímos el libro vamos a disfrutar el ballet y nos va a permitir aquellos que no son tan cercanos al ballet a entender más el ballet, porque a través de la lectura y de la película ya saben la trama de lo que estamos viendo. Entonces eso nos va a ayudar a acercarnos, en este caso, más al ballet, porque vamos a entender cómo el ballet se comunica con nosotros de otra manera, pero igual nos hace sentir, nos hace disfrutar y nos hace vivir una historia. Creo que es lo importante de lo que vimos ahorita, ese fragmento tan chiquito, nos lleva a decir, ay, tengo que ver lo que sigue, ¿no? Un poco. Entonces creo que esa es la idea por la que estamos, de hecho, todos aquí hoy, un poco descubrir qué pasa. Eso le comentaba también a Paco ahorita que llegábamos. Vivimos clásicos como La Boda de los Cisnes, Bella Durmiente, Romeo y Julieta, etc. Pero nunca pudimos ver el crecimiento de ese clásico del ballet. Lo disfrutamos ya cuando ya son un clásico. Creo que estamos viviendo y no podemos perdernos esta oportunidad de ser parte de. Creo que este ballet es el inicio de un clásico, definitivamente, neoclásico contemporáneo, con todas las ingredientes que la gente considera que el ballet no evoluciona, y nos está demostrando que el ballet sí evoluciona técnicamente, coreográficamente, interpretativamente, etc. Entonces creo que es algo que no nos podemos perder. Es una oportunidad que en muchos casos no todos podemos volar a Londres a ver la película, a verlo directamente. Creo que a los detalles también visto, no todos los lugares del teatro se ve con la cercanía que se ve en el video. Creo que también tenemos que aprovechar eso, creo que es importante. El ballet el Royal Ballet es de las mejores compañías del mundo, con una técnica, y vimos aquí cómo se tomó el trabajo de incluir a diferentes personajes para que veamos las características. No tenemos que imaginarnos a un personaje que es trigueño, no nos tenemos que imaginar estar. Entonces tienes todas las características y todos los ingredientes para ver en el ballet tal y como lo vimos en la película, cómo se lee en el libro. Y creo que es importante que aprendamos también a disfrutar esa parte que nos brinda el ballet. Esta pequeña probadita de lo que será esta proyección del Royal Ballet como agua para chocolate, pues esta idea de presentar este panel para que podamos también tener pues la perspectiva desde diferentes productos culturales también que se generaron a raíz de una novela, y de cómo también pues esta novela ha seguido trascendiendo, como lo decía la autora hace una semana que tuve la oportunidad de entrevistarla y platicar con ella. Ahí la entrevista también está en redes sociales de Culturarte, por si gustan verla. Es muy interesante porque ella también dice, pues le resultó muy sorpresivo que tanto tiempo después de que hicieron la película llegara alguien y le dijera, quiero hacer un ballet de tu novela, ¿sí? Entonces ella no pensaba que pudiera lograrse llevar esta historia al ballet de la parte coreográfica, y como vimos en estos pequeños fragmentos, se logró. Christopher Weldon, que es el coreógrafo de esta producción, lo logró de una manera excelente,
Y también pues destacar que además de que tuvieron esta oportunidad de colaborar directamente con Laura Esquivel, estuvo en la parte de asesoría musical Alondra de la Parra y Tomás Barreiro, quienes son músicos mexicanos que también pues dieron esta parte de influencia pues en la parte de la cultura mexicana a lo que el compositor inglés Joby Talbot ya plasmó en la música que ahorita pudimos escuchar. Sí, entonces, pues como lo mencionaban, todos estos ingredientes están, ahora nos toca disfrutarlos y pues los esperamos en estas proyecciones. Pues quiero dejar estos minutos para ver si alguien quisiera pues algún comentario, alguna pregunta para nuestras invitadas antes de pues, cerrar el evento. Pues yo solo felicitarlos por hacer esto. A mí me encanta la novela, pero esto fue así grandioso, escuchar la lectura, emocionante, o sea, sí te emociona. Yo creo que todos nos emocionamos, ya lo verán en los videos, cómo estamos todos, y escuchar pues las diferentes visiones de un libro, o sea, es la riqueza de Maricruz, su conocimiento, todo lo que puede transmitir a través de lo que sabe, conocer quién es la escritora y toda esta historia. Lo del ballet, pues también me encantó, pues uno lo ve, pero pues la ropa, la coreografía, los colores, es fascinante. Este panel de mujeres, felicidades y gracias por hacer estas cosas aquí en Toluca. Felicidades. Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta o comentario? No, bueno, pues agradecer de verdad su presencia, muchísimas gracias a todos. Ves adelante. Bueno, agradecerles, es un honor estar en el cartel con tan grandes exponentes de cada una de las disciplinas, pero decirles que es una muestra de cómo se va contagiando una pequeña acción, no es una pequeña, es una novela, cómo se contagia a otro lenguaje que es el cine, cómo se contagia a otro lenguaje que es el ballet. Y creo que así es también el hacer cultura, el hacer arte, cómo nos contagiamos. Gracias por venir, por darse esta oportunidad de trasladarse desde donde estén, lidiar con el tráfico y estar aquí. Y espero que esto también les contagie a ustedes, a cada uno de ustedes, cada una de ustedes, para crear, para hacer, para asistir, para reflexionar, porque creo que justamente es una muestra esto de que nos tenemos que contagiar de lo que nos da el arte, lo que nos da la cultura, la lectura, el teatro, el ballet. Muchísimas gracias. Susana, pero por favor si nos acompañan para entregar un pequeño presente en agradecimiento a tu participación en esta charla. Y bueno, invitarles nuevamente, las presentaciones serán el sábado 17 de febrero a las 10 de la mañana aquí en Cinedota IMAX Toluca. También tendremos otra función el día 25 de febrero a las 10 de la mañana. Y como les mencionaba, en redes sociales de Cultura Artificial pueden encontrar la entrevista con Laura Esquivel, autora de la novela. La próxima semana estaremos publicando también la entrevista con Tomás Barreiro, quien estuvo asesorando la parte musical con Joby Talbot, compositor, y Alondra de la Parra. Entonces también ahí abordaremos pues, otro elemento del ballet, que es la parte musical justamente. Y bueno, pues ya con esto tener un contexto mucho más amplio para poder disfrutar esta puesta en escena de Como agua para chocolate de Royal Ballet aquí en Cinedota IMAX Toluca, en Centro Tolsu. Muchas gracias a todos por acompañarnos.